Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más al segmento de Ciencia y Salud. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, pero que no se ha hablado mucho desde que se descubrió. Este tema es la genética. Pero antes de empezar a hablar sobre la genética, es importante saber qué es la genética. La genética es la rama de la biología que estudia los genes, es decir, aquella que nos explica por qué nosotros nos parecemos a nuestros padres y por qué nuestros padres se parecen a sus abuelos, y así sucesivamente en generaciones. ¿Por qué todos nos parecemos? ¿Por qué tenemos cosas iguales entre la familia? Esto es simplemente porque somos familia y tenemos genes, tenemos el ADN que nos une y que nos hace tener cosas muy similares y a la vez muy diferentes. Pero ¿quién descubrió esto? ¿Quién pudo explicarlo? Fue el monje Gregorio Mendel, quien a través de experimentos con arvejas pudo descubrir estas similitudes y diferencias. Y entonces aquí viene otro tema, el genotipo y el fenotipo. El genotipo es aquel que nos dice por qué nos parecemos en cuanto a lo interior. Es decir, si yo padezco de miopía, si mi papá padecía de miopía y por eso yo padezco de miopía, que es una enfermedad de los ojos, o si yo padezco de otra enfermedad hereditaria. Eso es lo que nos explica los genotipos, porque es de los genes. En cambio, los fenotipos nos explica cómo somos de diferentes o iguales con nuestros padres físicamente. Yo tengo dos hermanos, una hermana y un hermano. Es increíble saber que venimos de los mismos padres con las mismas genéticas y el mismo ADN, pero somos bastante diferentes físicamente. ¿Por qué pasa esto? Porque obviamente cada quien tiene sus características y eso es lo que explica el fenotipo. Yo puedo ser blanquita y mi hermana puede ser más morenita y mi hermano puede ser más blanquito. Pero esto no quiere decir que seamos de diferentes familias, simplemente que tenemos diferente fenotipo y diferentes características dependiendo de nuestros genes recesivos o nuestros genes dominantes. En cambio, el genotipo nos va a decir si somos familiares, también nos ayuda a saber si tenemos conexiones con otras personas. A través de la genética podemos descubrir de dónde venimos, nuestras generaciones pasadas, y nos da un panorama más extenso de la ciencia en general. Bueno, además de saber más sobre nosotros mismos, sobre nuestra familia, sobre las características similares que tenemos o sobre los genes que heredamos, también es importante saber cómo la genética define a las sociedades. ¿Por qué digo esto? Desde la esclavitud se diferencian las diferentes razas dependiendo de su genética. ¿Por qué los esclavos eran gente negra? Porque la gente negra tenía más fuerza, más capacidad de aguantar eso, y es por eso que se definió así la esclavitud, a través de la genética. Nadie lo nota, no nos damos cuenta que la genética es tan importante porque no solo es la esclavitud. Después vinieron otros problemas como la Segunda Guerra Mundial con los judíos. ¿Por qué atacaban a esa raza específicamente? Por la genética. Tiene una genética diferente. No podría decir que es superior o inferior, pero es diferente. Y es por eso que hay también conflictos entre sociedades y entre personas. Hoy en día se mira la genética también en los gobiernos como Estados Unidos, donde la genética define mucho porque ellos dicen de que son diferentes, son una raza superior, el superhombre. Entonces la genética es muy importante por esa razón. Y ahora, ¿por qué repito tanto la genética? Para que entiendan la importancia del concepto y de la palabra en sí. No solo nos ayuda a entender la historia, no solo nos ayuda a entender más la ciencia, no solo nos ayuda con la tecnología también. ¿Por qué la tecnología? Porque a través de la genética podemos saber qué nuevas enfermedades hay. Las personas que padecen de miopía y que piensan que ya no van a tener solución, pueden saber cómo solucionarlo gracias a la genética. ¿Por qué heredamos eso? ¿Por qué lo padecemos? Y otro tipo de enfermedades que lo vamos descubriendo gracias a que hay estudios de genética. Hay enfermedades que son hereditarias de espalda, o enfermedades que son hereditarias del corazón, o enfermedades que son hereditarias como el cáncer también puede ser. Muchas enfermedades que definen la vida de las personas y que dependen de la genética. Es por eso que este término es tan importante y es por eso que lo tenemos que entender, y también es por ello que lo tocamos en este segmento de Ciencia y Salud. Se llama Ciencia y Salud porque ciencia, la genética, nos explica el lado científico, de dónde viene, para qué funciona, quién lo descubrió,
qué podemos hacer con ella, y la salud para evitar enfermedades genéticas, para tener más control antes de tener un bebé, también es súper importante. Estudiar nuestro cuerpo y saber qué enfermedades y de qué padecemos para evitar pasar esto a nuestras generaciones, a las generaciones siguientes, y que las siguientes sean mejor en cuanto a su salud física, en cuanto a su salud mental, en cuanto a su salud emocional. Es impresionante cómo esto define a las familias. Es por ello que tal vez nos parecemos en sociedades, tal vez nos parecemos en raza, pero también se puede ir a algo más específico como las familias, porque todas las familias son diferentes. Es específicamente por la genética. Es cierto que también hay ciertos patrones o ciertas características que definen una familia que son aprendidas. Y eso también es muy interesante, cómo la genética se puede mezclar con nuestras actitudes. Porque yo pensaría que la genética no tiene nada que ver con las actitudes de una persona, pero hasta cierto punto sí tiene que ver si somos más enojados, si somos más tranquilos, si somos más bulliciosos, porque son cosas aprendidas, pero que a través de la genética vamos teniéndolas con mayor fuerza o con menor fuerza. Por ejemplo, yo heredé de mi papá la miopía y el astigmatismo. Son enfermedades que tal vez si en su momento me las hubieran diagnosticado muchísimo antes, desde que yo era mucho más pequeña, las hubiera podido evitar. Estas son cosas que se pueden evitar con la genética o entenderlas para poder mejorarlas a través de los años y que ya no nos afecten en un futuro tanto como lo hicieron en nuestros padres o en nuestros abuelos. Es por ello que es tan importante y tenemos que tener en cuenta siempre la genética. Creo que